Entonces, ahorita cuando terminemos esto, entonces les subo la de la clase pasada y esta. Bueno, entonces como les decía, vamos a ver una breve introducción a lo que a lo que son los LEDs, son los tipos más frecuentes y cuál es su principio de funcionamiento. Es algo muy sencillo. Creo que todos hemos tenido contacto con este tipo de elementos, entonces no creo que vaya a ser muy complicado entender su funcionamiento. Entonces acá pues visualmente tenemos acá nos explica cómo es su composición interna, cómo es acá en este pequeño pedazo nos dice cómo es su símbolo electrónico, su símbolo eléctrico. Acá nos explica que, bueno, que el ánodo es la parte positiva y el cátodo es la parte negativa. Esto es importante de saberlo. Acá, por ejemplo, vemos una cinta de LED para diferentes aplicaciones en la electricidad y en la electrónica. Antes, cuando hablamos de LEDs, se nos venía a la mente solo la parte electrónica. Ahorita pues tenemos que asociarlo a todas las ramas pues, de la electricidad, no solamente electrónica, sino electricidad, electrónica, electrónica de potencia, todo lo que tiene que ver con alumbrado público, ahora se maneja con estos términos de LED, con el concepto de los LEDs. Pues es la tecnología que estamos utilizando actualmente pues en la mayoría de las aplicaciones que tenga que ver con iluminación y con pantallas. Entonces es importante eh, manejarla y pues entender el concepto y comprender el principio de funcionamiento. Entonces, bueno, esto es como un pequeño apartado del orden que veníamos en el curso, porque pues veníamos tratando más que todo era los temas de las ecuaciones, los temas de llevar un orden, llevar una secuencia. Entonces lo que seguía después de la división de corriente pues era revisar las leyes de Kirchhoff, pero pues acá quise hacer como un alto en el camino, introducir esto para poder cacharle un poquito mejor al Tinkercad, saber cómo funciona, saber cómo maneja para posteriormente pues revisar lo que les digo, la secuencia del curso. Entonces hoy no nos vamos a demorar tanto en este pedazo, no vamos a hacer tanto énfasis, pero pues vamos a tratar de comprender esto rápidamente. Como les decía, entonces esto es muy fácil de entender y no tiene pues mayor complicación. Como siempre, hay que tener en cuenta la historia y la definición de todos los elementos que nosotros vamos a tratar. Es importante conocer de dónde vienen y algo de su historia. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Nos dice que un LED es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando pasa una corriente eléctrica a través de él. Entonces, ¿esto qué quiere decir? LED son las siglas de Light Emitting Diode, que quiere decir pues en español diodo emisor de luz. Es eso. Acá nos dice algo de la historia. Fue inventado en los años 60 y se ha convertido en una fuente de iluminación eficiente y versátil. Entonces, comparado con los antiguos métodos de iluminación, el LED pues es muy eficiente, es muy versátil y pues muchísimo más económico de fabricar que las antiguas lámparas, por ejemplo, las lámparas incandescentes que generaban más calor que iluminación. Entonces acá nos cuenta cuál es el principio de funcionamiento. Entonces es un semiconductor, lo que hablábamos de la utilización del germanio, la utilización del silicio. Todo esto los están fabricando eso. Hay pues muchísimos tipos de LEDs, ya vamos a ver más adelante. Eh, su principio de funcionamiento es la electroluminiscencia, que quiere decir que es una emisión de luz al recombinarse los electrones y los huecos. Este concepto de huecos lo tratamos mucho aquellas personas que han tenido de pronto la posibilidad de estudiar electrónica, la teoría de la electrónica. Los huecos se refiere a ese espacio físico que dejan los electrones cuando se mueven de un átomo a otro.
Entonces, cuando el electrón está completo, cuando el átomo está completo, pues tiene todos sus electrones. Cuando abandona el electrón, cuando el electrón abandona el átomo, pues deja un hueco. Entonces, cuando ustedes tengan la posibilidad de leer algún libro de electrónica, de, de la teoría de la electrónica análoga, entonces cuando se encuentren con este término huecos, se refiere a eso, al espacio físico que está dejando el electrón. Como les decía, pues acá nos dice que la eficiencia es de alto rendimiento energético y larga vida útil. Acá, por ejemplo, entonces nos dice que esta parte negativa se llama cátodo, la positiva se llama ánodo. Esto sí es bastante importante porque cuando compremos de pronto una cinta de LEDs o compremos algún aparato que diga, bueno, conecte el ánodo, conecte el cátodo, pues tenemos que saber cómo es esa nomenclatura ahí. Esto ánodo y cátodo pues viene de toda la teoría, lo que les comentaba, toda la teoría electrónica análoga. Entonces ahí también pueden encontrar mucha información de eso para aquellas personas que quieran profundizar en la parte de esa teoría. Entonces acá nos dice que tiene un lente encapsulado, epóxico, entonces esto es como un tipo de recubrimiento. Tiene unos contactos metálicos, cavidad reflectora, una terminación de semiconductor, que es de estos materiales, tiene un yunque y una plaqueta. Entonces, pues esto, eh, de estos términos, lo importante son estos primeros dos, ánodo y cátodo. Pues la estructura interna ya pues es ya demasiado específico, no nos va a interesar tanto. Lo que sí nos interesa es el ánodo y el cátodo. Entonces tenemos diferentes clasificaciones en los LEDs. Por ejemplo, tenemos los LEDs de baja potencia. Entonces estos son utilizados en pequeños dispositivos electrónicos. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos que los utilizamos para nosotros hacer nuestros proyectos, para hacer proyectos de aprendizaje, para la parte lúdica, para la parte pedagógica. Utilizamos estos rojos que ustedes ven acá. Estos ya pues son utilizados en la industria para la fabricación de pantallas, para la fabricación de algunos elementos pues más, un poquito más complejos. Acá tenemos los LEDs de alta potencia. Entonces estos son utilizados en general para la iluminación ya que requiera más potencia. Entonces tenemos acá, por ejemplo, los bombillos LEDs que estamos utilizando hoy en día en la casa y los que vemos, por ejemplo, en las linternas modernas. Entonces ya prácticamente que los bombillos incandescentes ya su fabricación está prácticamente que obsoleta. Ya no es viable hacer esos bombillos porque pues son costosos de fabricar y su eficiencia pues es muy pobre. Tenemos por ejemplo acá los LEDs que llamamos RGB, los cuales tienen pues diferentes configuraciones. Ellos dan una luz roja, una luz verde y una luz azul, dependiendo de cómo los conectemos. Entonces acá también le vamos a cacharrear ahorita en el Tinkercad. Vamos a mirar cómo es la conexión. Entonces él tiene acá cuatro paticas. Entonces tendría un cátodo que es el común, la parte negativa, y tiene tres ánodos. Entonces ya vamos a mirar cómo funciona eso. Tenemos acá la clasificación de los LEDs. En ellos podemos encontrar los SMD. Entonces estos son muy utilizados en lo que les digo de la parte de las pantallas de los computadores, de los celulares, de los televisores. Esta tecnología pues es muy utilizada. En el tema de las pantallas pues hay muchas tecnologías. Existe por ejemplo la tecnología AMOLED, la tecnología QLED, la tecnología OLED. Entonces todo esto son tecnologías
que están basados en este principio de los diodos emisores de luz. Entonces, cada vez hay como más investigación acerca de este tema, acerca de esta tecnología, entonces todos los días salen como avances tecnológicos que pues tenemos que conocer, de pronto no a profundidad, pero sí, por ejemplo, cuando escuchamos alguna pantalla de estas, alguna tecnología de estas, pues saber más o menos de qué nos están hablando. Entonces esto tiene, por ejemplo, diferentes costos. Si ustedes van a comprar, por ejemplo, un televisor, un LED, digamos de 50 pulgadas, ese televisor les puede costar a ustedes entre 1.500.000 y 2 millones de pesos, dependiendo de la marca. Si quieren comprar, por ejemplo, un OLED, entonces esa tecnología ya es un poquito mejor, ya eso eh, pues tocaría ir a mirar cuál es el principio de funcionamiento. Eso es lo que nos dicen ahí los fabricantes, es que tiene una retroalimentación y tiene una iluminación individual cada LED, entonces ya va a subir el costo porque la tecnología es mejor, obviamente la imagen es mejor, se va a ver más bonito, pero el costo también se va a incrementar. Por ejemplo, un televisor de un OLED puede valer el doble de lo que vale un LED normal. Entonces, tenemos que tener en cuenta porque es que estos costos suben, cuál es el principio de funcionamiento y cuáles son las ventajas que nos ofrecen todas estas tecnologías basadas en los diodos emisores de luz. Acá tenemos los LED scope, que son altamente eficientes para la iluminación de gran intensidad. Entonces acá nos hacen como una explicación. Acá tenemos, por ejemplo, el micro LED, el LED COP, que es el que estamos viendo, el SMD y otro, eh, el DNP. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que es una configuración de un solo LED, lo que les decía de la eficiencia de la imagen, porque es solamente un LED para un píxel. Entonces va a haber más cantidad de píxeles en el mismo espacio en el mismo, sí, en el mismo espacio, en la misma cantidad de espacio. Entonces en un televisor de 50 pulgadas vamos a tener más LEDs de estos, entonces la imagen va a ser más nítida, más clara. Entonces esto ya es como muy específico, muy técnico. Acá como esto es un curso muy básico de electricidad, entonces vamos a trabajar pues con el más sencillo, con el más básico, pero conociendo ese podemos entender las tecnologías más avanzadas. Entonces siempre, para cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer en electricidad, siempre nos vamos a remitir a lo más básico. No importa qué tan grande sea la tecnología, siempre va a utilizar el mismo principio de la electricidad. Por eso es tan importante conocerla y conocerla bien. Listo, entonces como les decía, la clase de hoy la vamos a trabajar más en la parte del Tinkercad. Vamos a hacer este ejemplo acá rápido, lo vamos a implementar y vamos a mirar a ver cómo es el funcionamiento del LED. Acá se me olvidó decirles, poner una diapositiva. El LED, a diferencia de las resistencias, el LED sí tiene una polaridad. Entonces no es lo mismo conectarlo de una pata y de la otra porque ya vimos que el ánodo es diferente al cátodo. Entonces ya vamos a ver cómo se conecta esto. Entonces acá nos dice, este es el ejemplo más sencillo, más básico para entender ese funcionamiento. Entonces, como pueden ver, tenemos que identificar qué tipo de circuito es. Es un circuito conectado como un circuito conectado en serie. ¿Por qué? Porque todos los elementos están uno tras otro y va a recorrer la misma corriente. Listo. Identifico que tenemos una batería de 9 voltios e identifico que tenemos una resistencia y tenemos un diodo. Entonces vamos y miramos qué es lo que nos están preguntando. Dice, calcular el valor de la resistencia para la conexión de un LED de alta luminosidad de 20 miliamperios a 3.7 voltios, alimentado con una pila de 9 voltios. Entonces este es un ejemplo clásico
de cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, vamos a una tienda de estas de electrónica o de electricidad y compramos un diodo. Entonces decimos, bueno, deme un diodo. Entonces allá le van a preguntar, le dice, bueno, tenemos uno de alta luminosidad, de baja luminosidad, rojo, verde, amarillo, blanco. Tenemos RGB, bueno, le van a decir, entonces uno va a decir, no, deme un diodo de alta luminosidad y entonces allá le van a decir, bueno, tenemos de 20 miliamperios con estas características. Esto es un datasheet que siempre cuando vamos a hacer esas compras, el fabricante trae ese datasheet, esa hoja de datos. Entonces me va a decir, bueno, listo, ese LED va a funcionar a 20 miliamperios y a 3.7 voltios. Listo. Entonces yo voy y miro cómo voy a conectar mi LED para no dañarlo. Si lo conecto mal, si no le pongo una resistencia, ese LED se va a quemar. Entonces hay que hacer un cálculo bien hecho de cuánto es el valor de esta resistencia. Entonces acá el objetivo es saber cuál es la resistencia para que no se me queme el LED. Estos valores de 20 miliamperios y 7.7 me los da el fabricante. El fabricante me dice, vea, estas son las especificaciones de su LED para que lo utilice correctamente. Entonces esto no solamente aplica para estos LEDs pequeños, sino para cualquier máquina, para cualquier LED, para cualquier iluminación que usted vaya a comprar. Por ejemplo, si va a comprar algo, una iluminación para su casa, allá le dicen, bueno, esto funciona a 120 voltios con tanta corriente. Entonces usted ve que sí le puede servir para lo que necesita. Obviamente, pues simplemente uno llega a la casa y lo conecta porque ya todo está diseñado. Esto ya lo tenemos diseñado para que funcione. Pero en este caso, cuando no tenemos ninguna instalación, pues nos toca hacer el cálculo. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces nosotros vamos y decimos, listo, ya como vi, ya sé cuál es la división de corriente, sé cuál es la división de tensión, entonces yo sé que acá, en este circuito, tengo que hacer un divisor de tensión. ¿Por qué de tensión? Porque si tengo una pila de 9 voltios y necesito que en mi LED hayan 3.7 voltios, pues no necesito ser electricista ni matemático ni nada de eso para saber que acá van a caer 5.3 voltios, ¿cierto? Es simple lógica. Entonces necesito saber cuál fórmula matemática, cuál fórmula de la electricidad para hallar este valor. Entonces acá miramos. Entonces digo, aplicamos el concepto de división de tensión y encontramos que la decaída en la tensión de la resistencia se calcula de la siguiente manera. Entonces, la tensión total es igual a la tensión en la resistencia más la tensión en el LED. Entonces acá despejamos la ecuación, pasamos este, esta tensión a restar al otro lado y nos queda así. Nos queda la tensión de la resistencia es igual a la tensión total menos la tensión del LED. Entonces la tensión de la resistencia, simplemente acá vengo y reemplazo los valores y me dice que es 9 voltios menos 3.7 voltios, que es la tensión del LED, y hago esa resta y me da que la tensión en la resistencia tiene que ser de 5.3 voltios, lo que habíamos dicho acá sin necesidad de aplicar ninguna fórmula. Esto es simplemente algo más formal para nosotros entregar un producto, entregar un informe, tenemos que presentarlo pues con su sustento matemático ahí. Acá simplemente pues habíamos dicho una simple resta. Entonces teníamos 9 voltios, 3.7 voltios, entonces este más este me tiene que dar este. Entonces acá una simple resta y no tiene más misterio. Listo, seguimos. Ahora me dice, conociendo el valor de la caída de la tensión en la resistencia y la corriente que debe pasar por el circuito, cuyo valor es de 20 miliamperios, puedo calcular el valor de la resistencia usando la ley de Ohm. Entonces, si ven, acá tenemos que tener bien claro todos esos conceptos. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer en su casa, en su trabajo, y cacharreando acá con eso, si ustedes tienen claro la ley de Ohm, la ley de Watt, el concepto de división de tensión y división de corriente, pueden hacer muchísimas cosas, porque ya van a tener claro eso. Listo. Entonces acá utilizamos la ley de Ohm. Como ustedes pueden ver, está escrita pues despejando acá la resistencia, entonces tenemos la tensión y la corriente de la resistencia, que cae en la resistencia.
Entonces acá tenemos que saber cuál tensión nos está hablando. Entonces acá la tensión que acabamos de hallar es de 5.3 voltios. Dividido la corriente, que es así general para todo el circuito, esa corriente es de 20 miliamperios. Hacemos este procedimiento en la calculadora. Creo que ya no hay necesidad de sacar ahorita la calculadora y explicarlo. Ya, yo creo que ya todo lo tenemos claro. Hacemos este procedimiento y nos da 265 ohms. Ese es el valor de la resistencia. Ese es el valor de esta resistencia que yo debo utilizar para que mi diodo no se queme o alumbre a la luminosidad que yo necesito. Porque si de pronto yo voy y le pongo una resistencia más grande, pues él no se va a quemar, pero tampoco va a alumbrar. Y si le pongo una resistencia más pequeña, va a alumbrar, pero se va a quemar en poco tiempo. Y si no le pongo resistencia, pues apenas lo conecte, de una vez se quema. Listo. Entonces, la resistencia que yo necesito comprar es de 265 ohmios. Entonces, como ya tengo acá, ya vimos en sesiones pasadas, voy y miro a ver si ese valor es un valor comercial. Entonces acá tenemos una tabla, esta tabla pues la pueden encontrar ustedes en cualquier lado, inclusive allá cuando uno va a comprar las cosas le regalan una tablita de estas. Entonces usted va y mira, 265 voltios fue que dijimos, ohmios. Entonces voy y miro acá y efectivamente pues tenemos un valor muy cercano, una de 270 ohmios. Entonces voy y compro esa. Voy y compro esa que es la más cercana. ¿Listo? Entonces lo que les decía la vez pasada, si yo necesito comprar un elemento, pues tengo que tener claro que pues todos los valores no están disponibles, ¿bien? Acá nos dio el valor teórico 265, esa resistencia no existe en el mercado, entonces tengo que aproximar mis datos. Otra cosa que yo podría hacer es, si yo soy más meticuloso, soy más, de pronto más exacto, quiero ser más preciso, entonces compro dos de 100, por ejemplo, y una de 68, ya que era de 268, ya me aproximo un poquito más al valor real. O busco acá una combinación que me dé los 65 exactos. Acá está, por ejemplo, me daría, sí, vea, podría comprar una de 33 y una de 22 sería 55 y una de 10 sería 65, ¿cierto? Y me faltaría pues la de 200. Entonces me tocaría buscar acá, bueno, acá ya me tocaría poner dos de 100. Entonces ahí ya tendría el valor exacto. Eso en la práctica pues no lo vamos a hacer. Lo que les digo, de pronto esto sí es importante conocerlo, es importante saberlo porque si hay elementos que son muy susceptibles a la tensión. Entonces tenemos que ser muy exactos. Por ejemplo, saliéndonos un poquito acá del tema, los equipos hospitalarios, por ejemplo, esos equipos que ustedes han visto en la UCI, esos respiradores artificiales, esos no aceptan un error, sino como el 0.3% en la tensión. Si usted se, mm, se extralimita o se queda corto en la tensión, pues daña el equipo. Así, 1 o 2 voltios ya de una vez esos equipos se dan. Entonces, por eso esos equipos tienen unas cosas que se llaman reguladores de tensión, que son pues bastante costosos, son muy precisos y, y regulan esa tensión para que esos equipos de millones de pesos no se vayan a dañar. En este caso, pues un LED es muy económico, él sí tiene un rango de error, entonces no tenemos que ser tan estrictos en esa parte. Entonces es diferente ir a conectar un LED a ir a conectar un respirador artificial. Esos respiradores, por ejemplo, son tan exactos porque cualquier variación en el aire puede afectar el aparato respiratorio de una persona, porque eso pues va metido ahí por la tráquea y cualquier variación así muy abrupta, eso de una vez afecta la salud del paciente. Listo, cerrando el paréntesis ahí de lo que estábamos hablando de los equipos hospitaleros, vamos a seguir acá con la conclusión. Entonces nos dice que
que concluimos y procedemos a hacer la simulación. Y vamos a mirar lo chévere, ir a hacer esta conexión. Entonces ahí vamos hablando, vamos charlando y me van comentando si van quedando claras las dudas. Listo, entonces vamos a proceder a hacer este montaje. Entonces teníamos entonces lo principal era la pila de 9 voltios. Vamos a meter el LED, ponerlo por acá. Entonces acá el del ejercicio era creo que era uno azul, sí. Vamos a poner este azul. Entonces es diferente un rojo, un azul, un blanco, manejan diferentes tensiones. Entonces no sé si acá el software toma esas tensiones. Vamos a mirarlo, vamos a comprobarlo. Y vamos a poner la resistencia de cuánto era, de 200, ¿qué? 270, la comercial, ¿cierto? Vamos a utilizar este valor, el valor comercial, 270 ohmios. Entonces vamos a poner nuestra resistencia por acá. Entonces acuérdese que la tenemos que poner de esta forma para que sea lógico lo que estamos haciendo. Voy a poner acá, por este lado, la pila para que nos quede ordenado el circuito. Entonces acuérdense que también es muy importante el tema del orden para cuando nosotros vayamos a presentar un proyecto pues sea comprensible para otra persona. No es solamente que yo lo entienda, sino que todos lo entendamos. Listo, entonces tenemos ya la resistencia y tenemos el LED. Vamos a armarlo acá más o menos de esta forma y vamos a ir mirando. Listo, entonces lo primero que hago es energizar mi protoboard. Entonces, como siempre, la recomendación es que puenteemos el positivo con el negativo. Acá de pronto no lo vamos a usar, pero pues siempre en la práctica es mejor hacer esto. Entonces tenemos negativo con negativo, cambiamos de color al rojo y ponemos positivo con positivo. Listo, ya lo tenemos puenteado. Ahora vamos a energizar la protoboard. Listo, tratar de mantener siempre la pulcritud y el orden, lo que les digo. Entonces acá tenemos el ánodo y tenemos el cátodo, ¿sí? Acá nos va marcando. Entonces el cátodo es la conexión a qué, al positivo o al negativo. Al negativo. El cátodo lo vamos a conectar al negativo, muy bien. Entonces esto lo conectamos acá al negativo. Listo, entonces ahí ya me va quedando como el circuito, me va quedando en serie. Entonces, perdón, lo bajo un poquito para que me dé espacio para hacer la otra conexión. No, ponerlo por acá. No, sí, dejémoslo ahí. Que no alcanzo a ver los de arriba. Listo, entonces decíamos que el cátodo es el negativo. Entonces lo voy a conectar acá, al negativo. Listo. Vamos a poner acá, a cerrar el circuito por este lado. Bueno, lo voy a poner acá, por ejemplo, en este punto.
Voy a hacer acá un pequeño puente para que sea gráfico para nosotros, para que quede bien ordenado. Ahí va. Lo que les decía, hay muchas formas, en cada cabeza hay ideas diferentes, ustedes lo pueden conectar, pues la idea es que sea lo más sencillo posible, lo más entendible posible. Y vamos a poner este de rojo que es el positivo. Y lo que les digo, para futuras reparaciones, entonces ustedes puedan hacerla de una manera fácil. Listo, creo que ahí ya quedó bien conectado. Listo, vamos a probarlo a ver qué pasa. Listo, ahí nos enciende el LED. Entonces de pronto podemos acá para que quede un poquito más elaborado, podemos poner un pequeño pulsador. Lo conectamos acá en serie con esto. Hacemos acá un pequeño puente. Iniciamos la simulación y acá cuando yo lo mantengo oprimido, él funciona. Cuando lo suelto, pues deja de funcionar. Entonces listo, ese es el procedimiento. Ese es el montaje que queríamos hacer. Entonces miremos por ejemplo qué pasa si yo conectara directamente el diodo, el LED, lo alimentara sin necesidad de hacer el circuito, de ponerle la resistencia, sino directamente a la fuente. Entonces vamos a mirar a ver qué pasa. Entonces le voy a conectar acá directamente el positivo y vamos a mirar qué pasa. Entonces acá el software, como es bastante chévere, bastante intuitivo, de una vez me dice, vea, se quemó el LED. ¿Qué me dice? La corriente a través del LED es de 915 miliamperios, mientras que el máximo absoluto es de 20 miliamperios. ¿Sí? Entonces, este software es muy chévere porque me va diciendo todas las embarradas que yo voy cometiendo y pues me está diciendo que la corriente pues es de 915 miliamperios y acepta solo 20. Entonces ustedes le van a cacharrear, ya tenemos más elementos, más cosas para que ustedes las vayan observando. Por ejemplo, podemos medir la corriente. Vamos a quitar esto que hicimos mal acá y vamos a medir la corriente. ¿Cómo se mide la corriente? Pues ya sabemos cómo se mide la corriente. Por ejemplo, podemos abrir el circuito en cualquier lado. Lo vamos a abrir, por ejemplo, de acá y vamos a conectar el multímetro. Entonces vamos a ir acá a componentes, le vamos a dar todos. Buscamos acá abajo donde dice instrumentos. Introducimos un multímetro y vamos a medir la corriente. Ya como sabemos medir corriente, entonces yo me voy a cerciorar a ver de cuál es la corriente, de cuánto es esa corriente que va pasando por ahí. Entonces conecto esto acá en serie y conecto esto acá al diodo para cerrar el circuito. Inicio acá la simulación, pongo el multímetro en función de medir corriente. Como no he cerrado acá porque le puse este pulsador, entonces todavía no pasa. Cuando le doy, pues tiene que darme la corriente. Entonces acá, ¿qué hice? Me dio una corriente de 7 miliamperios. Entonces el diodo, ¿cómo está trabajando? ¿Está trabajando bien o mal? La especificación que habíamos visto es que era de 20 miliamperios, ¿cierto? Y habíamos hecho el cálculo de esta resistencia. ¿De cuánto? ¿Sí ven? Se nos olvidó esa parte. Lo hicimos mal, porque yo no le cambié el valor a esta resistencia. Estaba funcionando mal el diodo, porque estaba funcionando con una resistencia de 1K. Y en el cálculo que habíamos dicho, que era una resistencia de ¿cuánto? De 270 ohms. 270. Entonces tenemos que cambiar ese valor. Pero no sé por qué no me deja cambiar acá. Entonces vamos a cambiar ese valor y vamos a medir la corriente a ver de cuánto es. Listo, acá ya me dejó.
Vamos a ponerlo en ohmios y vamos a decir que es una resistencia de 270 ohmios. Listo, ya se va a terminar acá la reunión. Apenas nos alcanzó el tiempo. Si ven que esto es ir cacharreándole, ir haciendo, comparando teoría con práctica. Listo, entonces le doy a iniciar simulación, le oprimo acá. ¿Y qué pasó? Me está dando una corriente más allá de la que yo había calculado teóricamente. ¿Sí ven? 25.3 miliamperios. ¿Me descaché en cuánto? ¿En 4? Sí, señor, en 5.3 miliamperios, que parece que es nada, pero sí, sí va a influir. Por ejemplo, acá me sale un aviso, entonces vamos a quitar esto un momento porque no puedo tenerlo ahí conectado. Entonces lo voy a puentear para mirar el aviso del LED, que es lo que me está diciendo. Entonces acá me dio una recomendación, vea. Me dice, la corriente a través del LED es de 25.3 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Entonces yo puedo dejar esto ahí. Como pueden ver, acá está iluminando pues bastante comparado con lo que teníamos ahorita con la resistencia de un K. Ahí el software como es tan intuitivo, tan avanzado, hasta en eso nos da nos da esa posibilidad de mirar que alumbra más. ¿Por qué puede pasar esto? Entonces acá pues el descache no fue tanto, vemos que funciona. El error radica en el datasheet, porque yo acá teóricamente dije no, hice los cálculos con 20 miliamperios. De pronto este LED, acá en el software, tiene otras especificaciones. Pues acá me dice que 20 miliamperios, pero en el cálculo de la resistencia es la resistencia interna que puede tener, ¿cierto? Porque incluso pusimos una resistencia más grande. Teóricamente nos había dado ¿de cuánto? De 265. Entonces hay que ir mirando tanto el resultado teórico como el experimental para no dañar las cosas y para tratar de cuidar los elementos. Entonces, acá, ¿qué proponen ustedes para solucionar esa falla? Entonces, ya conocemos esa falla. Yo me iría a esta tabla y le pondría una resistencia más grande. Le pondría, por ejemplo, esta comercial de 330 y miraría si me funciona. Entonces, acá yo le cambiaría este valor, le pondría 330 y miraría a ver qué pasa. Acá vuelve y me sale una advertencia. Ya reduje la corriente, ya voy en 20.1, entonces yo la dejaría así ya. Entonces ahí ya no es tan crítico porque está en una corriente pues con un error no tan grande. Si alguien de pronto es más meticuloso diría, no, le pongo la de 390. Listo, entonces va y le cambia este valor y le pone la de 390. Listo, entonces ahí ya no me sale ningún aviso de error. La corriente ya está por debajo de los 20 miliamperios. También es un error aceptable, entonces la podemos dejar de esa manera. Listo, faltan 10 minutos para las 5, entonces ya se va a terminar esta. Ahorita tomémonos un descanso de 10 minutos y cuando volvamos resolvemos las dudas, las preguntas y hacemos otro ejercicio para que esto vaya quedando claro. ¿Listo? Entonces ya ahorita les mando ahí por el grupo del WhatsApp el siguiente link.
Listo, vamos a continuar. Les voy a presentar entonces nuevamente les voy a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a compartir nuevamente la pantalla y vamos a seguir con el ejercicio que teníamos propuesto ahí. Entonces el ejercicio consiste en eso: encontrar el valor de la resistencia para la conexión de tres LEDs de 22 miliamperios y 3.2 voltios, conectados en serie, alimentados por una fuente de 12 voltios. Entonces vamos a mirar cómo sería ese montaje físico, lo que ustedes harían en el papel, lo que ustedes harían en el cuaderno. Entonces lo primero que haríamos es dibujar ese circuito. Siempre un dibujo dice más que 1000 palabras. Esto que tengo acá es el Multisim, esta es la versión de escritorio, entonces los que tengan la posibilidad de descargarlo, es mucho más potente que hemos manejado en la versión gratuita. Entonces voy a meter los tres LEDs acá donde dice diodos. Esto es muy parecido a la versión gratuita, a la versión de online. Entonces vamos a meter, me dice que son tres LEDs. Ustedes pueden ver acá, la tensión recomendada es de 2.13 voltios y de 20 miliamperios. Entonces vamos a trabajar de pronto con esto. No, trabajémoslo hipotéticamente con el valor que yo les había puesto acá, que es de 3.2 voltios. ¿Qué me dice que es de 2.3? Ah, mire, es que hay unos de ese valor. Entonces manejemos este azul, que es el que más se asemeja a ese valor. Hay unos anaranjados, unos rojos y unos amarillos. Utilicemos entonces el azul, que es el más cercano a nuestra corriente y a nuestra tensión. Entonces acá nos dice que es una tensión de 3.45 voltios y de 20 miliamperios. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a meter esos tres. Me dice que está conectado ¿cómo? Está conectado en serie. Entonces vamos a conectarlos en serie. Entonces ya todos sabemos cómo es en serie. Entonces acá este es el símbolo eléctrico del diodo emisor de luz, que nosotros llamamos LED. Entonces acá sí ve que este software es más fácil de montar porque pues no, acá no tenemos que mirar el punto común, nada, sino esto no es protobar, sino esto ya es una simulación un poquito más profesional. Entonces acá, por ejemplo, no nos dice cuál es el ánodo, el cátodo, nada. Pero nosotros pues tenemos que saber leer el símbolo. Sabemos que la parte negativa es esta de acá, la parte positiva, perdón, y esta es la parte negativa. Entonces hacemos la conexión. Nos había dicho que era en serie. Y lo conectamos acá. Nos dice el ejercicio que es una fuente de 12 voltios, entonces ahí estamos bien. 12 voltios. Y listo. Entonces si nosotros encendemos acá bueno, acá me da un aviso que no le metí la tierra, le va a introducir la tierra.
Acá encontramos diferentes símbolos de tierra. Cualquiera de esas nos sirve. Esta, por ejemplo, es más utilizada en la parte electrónica. Esta la utilizamos en ambas, en electrónica y en electricidad. De pronto, cuando estamos hablando de planos unifilares y de planos de potencia y eso. Y esta es más utilizada en electricidad. Pero cualquiera de esas nos sirve. Vamos a utilizar esta, por ejemplo, que no la hemos utilizado. Y la ponemos ahí. Listo. Entonces ustedes como pueden ver, ahí se ilumina, ¿sí ven? Se ilumina acá estas flechitas. Voy a ponerle un interruptor para que se vea más, un poquito más elaborado. Voy a ponerla por acá. Pongámosla acá. Y lo vamos a unir acá. Y lo vamos a unir acá. Y le vamos a dar simular. Entonces ahí están apagadas las flechas, como pueden ver. Y cuando yo cierro, él enciende. Entonces, como pueden ver, este software no es tan efectivo a la hora que nosotros estemos aprendiendo los conceptos básicos, porque acá no le pusimos resistencia y funciona. Entonces dice, sí, yo funciono, pero pues no tiene gracia, ¿no? O sea, esto ya es para una persona que ya lo sepa utilizar, sepa los conceptos y no va a cometer pues errores. Es el que le va a indicar al programa. El otro software es más, él nos está enseñando a nosotros, nos está diciendo, vea, no haga esto, no haga tal cosa. Entonces, por eso les recomiendo más que utilicen el otro. Entonces, este lo hice para que miráramos acá el dibujo que vamos a hacer ahí en el papel, el dibujo que vamos a hacer a mano, los cálculos que vamos a hacer a mano. Entonces, cuál va a ser cuál va a ser el dibujo que vamos a hacer nosotros? Vamos acá a poner una resistencia. Voy a detener acá. Introduzco la resistencia. ¿Dónde está? Ok. Vamos a ponerla en cualquier lado porque como está en serie, entonces no hay problema. Entonces vamos a hallar el valor de esa resistencia. Ese es el objetivo. ¿De cuánto es ese valor? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá en la presentación. Primero mirar la caída de tensión en todas las resistencias. Entonces, ¿cuál va a ser la caída de tensión? La caída de tensión en los tres LEDs va a ser esta, 3.2 voltios en cada uno. Entonces vamos a multiplicar eso por 3 y nos va a dar ¿cuánto? 9.6, ¿cierto? Entonces acá reemplazamos ese número. Vamos a hacerlo acá al lado, para no dañar este. Entonces decimos que esta tensión es de 9.6 voltios. Esa es la caída de tensión en la resistencia, en los LEDs. 9.6 voltios. La tensión total, ¿de cuánto dijimos que era? De 12 voltios, que es la de la fuente. 12 voltios. Y hacemos esta operación. ¿Cuánto nos da eso? ¿Sí me siguen? 2.4.
¿Cuánto te dio? 2.4. 2.4. Ujú. 2.4 voltios. Listo. Entonces esos 2.4 voltios es el valor de esta tensión de acá. 2.4 voltios. Entonces ya conociendo la tensión y la corriente que habíamos dicho que era ¿cuánto? La teórica. La corriente de 22 miliamperios. Entonces hagamos esa operación con la ley de Ohm. Hallemos el valor de la resistencia porque acabamos de hallar la tensión y ya conocemos la corriente. Entonces hagamos esa operación ahí rápidamente. Estamos utilizando esta fórmula. Entonces la tensión, la que nos acaba de decir ahí la compañera, que era de 2.4 voltios. Entonces cogemos 2.4 voltios y lo dividimos en 22 miliamperios. Entonces 22 exponente a la menos 3. Eso nos da una resistencia de ¿cuánto? De 109 ohmios. Vamos a copiar esta para que todos vayamos al mismo nivel, al mismo. Entonces este 2.4 que me da acá lo voy a poner ahí, 2.4 voltios. Y la corriente es de 22 miliamperios. Que hay que tener cuidado con este mili, ¿cierto? Introduzco esto en la calculadora. ¿Y cuánto me da? ¿Alguien ya tiene alguna respuesta para ponerla ahí? Ya le habíamos dicho, ¿cierto? Sí, coincide con lo que yo dije. 109.09 ohmios. Esto está en ohmios. Está el de ohmios por acá. Voy a copiar este de acá. Hay que tener siempre cuidado con las unidades. Listo, 109.09 ohmios. Entonces vamos y miramos la tabla de las resistencias comunes en el mercado. Encontramos una de 100 y una de 120. Podríamos ser meticulosos, poner la de 100 y la de 10. Como ya nos dimos cuenta que pues el software está, podemos poner un valor más grande, porque el software también tiene en cuenta que la resistencia interna del LED. Entonces vamos a poner la de 120. Entonces como pueden ver, ese cálculo es válido y lo podemos implementar, lo podemos hacer. Lo importante es siempre tener cuidado qué es lo que estamos haciendo. Alguien estará por acá. Ay, sí, perdón, con Mary. Listo. Entonces vamos a detener acá esta simulación y vamos a hacer un nuevo montaje. Vamos a mirar. Vamos a crear acá uno nuevo. Listo, entonces vamos a introducir la protoboard. Vamos a meter esta pequeña, suficiente. Ya no lo vamos a hacer con la pila porque nos está diciendo que es de 12 voltios, entonces vamos a introducir la fuente de tensión. Vamos a introducir los 3 LEDs. Habíamos dicho que eran 3 LEDs azules. Pues cambiémosle acá el color. El cátodo es
El negativo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Que a veces me confundo ahí con esa parte. Listo. Entonces vamos a ver cómo vamos a conectar esto. ¿Sí quedó claro lo que hablamos, lo que hicimos el cálculo manual? ¿Todo lo pudieron hacer ahí en una hojita rápidamente? Yo estoy pendiente de ustedes. Listo, eso hay que practicarlo y hay que... Bueno, este vamos a ponerlo... Ah, perdón. Vamos a ponerlo de color negro, un cable negro para el negativo y un cable rojo para el positivo. Esto siempre lo hacemos. Así no lo vayamos a utilizar, pero en el momento que lo utilicemos es mejor tenerlo ahí a la mano. Habíamos dicho que este quedaba negro. Listo. Entonces, como el circuito está en serie, vamos a conectar la parte negativa. Voy a conectarlo acá abajo para que no quede el cátodo es el negativo. Entonces cambiemos esto. Démosle mejor acá la vuelta. Y pongamos acá el negativo. Entonces todo el cátodo va a la parte negativa. Todos los cátodos. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, sí. Pero según la gráfica, están conectados los LEDs. No deberían ir todos al negativo, ¿no? Correcto, David. O sea, es en Ajá, serie, no en paralelo. exacto. Ahí yo la estaba embarrando, ¿sí ve? Me distraje. Esto no va así. Esto va porque vamos a hacer la conexión es en serie. Yo la estaba conectando en paralelo. Entonces iniciamos acá. Ahora este ano va con este. Ahora sí, este con este, ¿cierto? Ahora este con este. ¿Y este a dónde va a ir? Al positivo. Ahora hago la alimentación. Esto no deja hacer esto. Me van corrigiendo ahí, porfa. Me van ayudando a ver si esa conexión está quedando bien. A ver. Si cambio el color acá. Ahí creo que quedó bien, ¿cierto? Creo que ese cable está hacia la izquierda y debería estar esa a la derecha. Porque Este, ahí no está, sí, porque ahí no está tocando el ánodo, digo, el cátodo. sí, tienes razón. Tiene que ir acá. Ajá. Sí, señor. Listo. Arriba. ¿Hay algún otro error ahí? Sí, no va, ahí sí no va un punto arriba, porque ahí está hacia el positivo. Sí, es que este sí va al positivo. Uno va al negativo y el otro va Ah, al ok, positivo. ok. Ok. Listo, ahí va bien. Listo, entonces vamos a iniciar acá y le vamos a cambiar acá la tensión. Y vamos a poner cuánta tensión era, 12 voltios. Entonces acá como ven, de una vez se queman de una vez se queman los diodos porque está pasando una corriente de 310 miliamperios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A detener acá la simulación y a poner la resistencia. Entonces, ¿dónde la vamos a poner la resistencia? ¿Alguna idea? Entre diodos. Antes de los LED.
Germán dice que antes de los LED. ¿Alguna otra? ¿Quién habló ahorita? María Mercedes, creo. Sí, pues no sé, a mí se me ocurre que tal vez entre Dios, pero ni idea. Listo. Entonces vamos a mirar a ver qué otras opiniones tenemos acá. María Fernanda, ¿qué dices? Que podría ser como después del puente, pero no sé. Listo. María Fernanda dice que después del puente. Jonathan, ¿qué dice? Keiber, Mary. Mary, llegaste, creo que tarde a la reunión. Profe, David, Yulimar. ¿Dónde ponemos esa resistencia? Bueno, María Fernanda dijo que por acá. David, ¿dónde la pondría usted? por el movimiento, profe, no puedo ver bien la pantalla. Listo. Vamos a ponerla acá donde dijo En medio de María los Mercedes. dos LEDs. Dijo que entre los LED, ¿cierto? Habíamos dicho que era una resistencia de ¿cuánto? ¿De 120? ¿Cuál fue el cálculo? 109, sí. 109. Dijimos que le íbamos a poner la de 120, ¿cierto? Pongámosle la de 120. Y miramos a ver de cuánto es la corriente. Me confirman si está bien conectada ahí. Listo, vamos a mirar qué pasa. La conecté mal. Este puente lo dejé muy cortico. Listo, ahora sí. Pusimos la de 120. Y nos está dando que la corriente es de 43.5 miliamperios. Entonces, ¿qué pasó ahí con ese cálculo? Este sí está lejos. Vamos a ir a revisar este cálculo que hicimos acá manualmente. O la resistencia no hay. Listo, O vamos a probar con ese valor. Sí, bueno, buena observación. Si la resistencia, si el circuito está en serie, la corriente tiene que ser la misma, independientemente del lugar que yo ponga la resistencia. Entonces vamos a hacer esa comprobación y la vamos a poner en otro lado. Pongámosla, por ejemplo, acá. Listo, probemos ahí a ver cuánto nos da lo mismo, 43.6 miliamperios. Entonces, si ven que es independiente de donde yo la ponga, la puedo poner donde yo quiera, desde que esté en serie, ¿no? Tiene que estar en serie para que cumpla la condición. Vamos a ponerla en otro lado y vamos a seguir probando a ver si nos da lo mismo. Pongámosla, por ejemplo, acá, al final del circuito. Entonces la vamos a poner por acá. Vamos a poner acá y la vamos a poner acá. Vamos a iniciar la simulación y nos da lo mismo, 43.6 miliamperios. Vamos a leer a ver qué nos están diciendo estas. Nos dice lo mismo que vimos la vez pasada, que máximo 20 miliamperios es la corriente que debe pasar por ahí. Entonces, de tener la simulación, vamos a rectificar el cálculo que nosotros hicimos acá
de 120 ohmios. Vamos a mirar a ver qué fue. Habíamos dicho que la tensión, ya sé por qué es porque esta tensión yo la puse como si fuera 3.7 voltios, ¿cierto? Hicimos el cálculo, perdón, con este valor que me daba acá en el multisim. Cuando íbamos a introducir los diodos, acá en esta parte, él me dice que es de 3.45 voltios. Para este software es de 3.45 voltios. Este no nos dice de cuánto es. O sí o no, y no hemos mirado bien. Bueno, me dice que es azul, pero no me da ningún valor. Entonces nosotros asumimos que era de 3.45, vamos a redondearlo a 5, 3.5, lo vamos a multiplicar por 3, era de 10.5 la tensión. Entonces la resistencia, la tensión en la resistencia tendría que ser de 1.5, y acá la pusimos de ¿cuánto? Acá lo pusimos diferente. Acá lo pusimos de 2.4. Entonces lo vamos a poner de 1.5. Vamos a asumir que esa misma tensión es igual en los dos software. Entonces ahora vamos a mirar. Nos tendría que dar más grande o más pequeño. Acá incluso nos daría más grande. Entonces lo que quiere decir es acá que estos valores de la tensión para el caso del Tinkercad, esta tensión es menor que la del multisim. Entonces acá nos tocaría hacer mirar, bueno, acá el cálculo teórico nos dice una cosa, pero acá en la práctica nos dice otra. Entonces ya nos tocaría mirar bien el datasheet del LED donde yo lo voy a comprar, del diodo donde lo voy a comprar, para hacer ese cálculo más exacto y mirarlo con la simulación. Entonces acá vamos a mirar a ver cuál sería la resistencia ideal. Entonces vamos a hacer ensayo y error, vamos a mirar la tabla, vamos a ponerle una resistencia más grande. Bueno, esta no sirve, la vamos a cambiar, es el valor. Es que no sé por qué no deja cambiarle acá. Vamos a introducir otra. Vamos a ponerle una de 220, que esa también es comercial. Y vamos a mirar a ver qué nos dice. Acá nos sigue dando la recomendación. ¿Por qué? Porque la resistencia, la corriente es de 25.6 miliamperios. Entonces podemos ponerle una. Vamos a la tabla y miramos cuál es la siguiente. Ponemos la de 270. Entonces miramos con la de 270 a ver qué pasa. Ya se acerca al valor permitido, que es de 20 amperios. Miramos acá, miramos nuevamente la tabla y la segunda es de 330. Esa sería como la ideal, ¿cierto? Ahí sería lo ideal para mi circuito. Entonces acá tendríamos que mirar algo. Para hallar la tensión de cada diodo, vamos a comprobar
de cuánto está. A ver si estamos muy lejos de la teoría que nosotros estábamos asumiendo que eran unos diodos de 3.5 voltios. Entonces vamos a meter acá unos multímetros. Si está más o menos claro lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien está de pronto perdido? ¿O todos vamos más o menos al mismo hilo? Listo, entonces vamos a conectar esto acá. ¿Sí? Te iba a preguntar que, o bueno, Señor. iba a decir que no entiendo por qué no importa donde uno coloque la resistencia. Sí. O sea, en mi lógica debería ir antes de todos los LEDs, como para que cuando llegue la corriente no los queme, por decirlo así. Sí, esa es la lógica. Es buena lógica, pero no funciona así. Yo también lo pensé en algún momento así. Sí, Jonathan. Profe, una pregunta, ¿y en medio Señor, de cada LED sí se puede poner una resistencia? en medio del cable. ¿Sí? Sí, sí, ya lo hicimos. Y sí se puede. Porque el circuito está en serie. No importa dónde pongamos la resistencia. Ah, ok, ok. Lo que dice David sí tiene sentido. Esa lógica. Acá teóricamente y en el circuito no lo afecta. Se puede poner donde uno quiera. En algunos casos sí tiene un orden, pero en este caso no. Y también, esto es lo bueno de la electricidad, que uno siempre lo pone a pensar y uno dice, pero ¿por qué? Y lo pone, a veces le quita el sueño y todo. Entonces, David, piénselo, analícelo y, y concluya usted mismo por qué no afecta. Acá, por ejemplo, la tensión en cada LED es de 2.6 voltios. Voy a cambiar esta un momento. Voy a acercarme un poquito más. Habíamos dicho que esta era de cuánto, es que no sé por qué no deja cambiar rápido acá el valor. Le doy clic y no. Voy a poner otra. Esta era la de 300, ¿cierto? Vamos a poner otra vez la de 220. No sé por qué no me deja ver ahí rápido cambiar el valor. A veces sí, a veces no. Se queda ahí pensando. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta de esta configuración de cómo estamos midiendo la tensión? Si ven que es importante saber medir la tensión, medir la corriente, para nosotros poder solucionar esos inconvenientes. Esa es la idea. Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y eso que este software pues todavía es como si fuera teoría. Cuando nosotros vamos a hacer una práctica de laboratorio, nos van a surgir muchísimos más problemas. Como por ejemplo que nosotros tenemos 10 resistencias de estas del mismo valor y cuando yo voy y las mido, todas miden diferente. O yo voy a medir por acá alguna cosa y veo que esto está de pronto mal contacto de la protoboard. O mal contacto del multímetro. O la pinza del multímetro está dañada. Entonces eso es sin fin de cosas que uno se encuentra. Entonces esto toca tener paciencia, toca tenerle cariño para ir solucionando y saber qué estamos haciendo. Por eso la teoría para mí es muy importante, porque yo con la teoría puedo resolver cualquier problema, porque puedo decir, ah, no, es que esto es así y es así por este fundamento teórico. Listo, entonces acá lo que queríamos ver era que internamente, o sea, este LED
si la especificación de la corriente, si está correcta, me dice que es de 20 miliamperios, no me da especificaciones de tensión. Cuando yo voy y compro el LED físicamente, me dicen tanto corriente como tensión. Entonces acá estos LEDs están trabajando con una tensión de 2.12 voltios. Teóricamente habíamos hecho el cálculo con tensión diferente. Listo, entonces vamos a dejar hasta acá por hoy. Quiero que ustedes hagan este mismo ejercicio. Les voy a dejar una tarea para el fin de semana concerniente de esto para entregar. Como pueden ver, pues es muy fácil, es muy sencillo, es entretenido, entonces hay que mirar vamos a ver por ejemplo acá. Hay que tener cuidados con las conexiones. Por ejemplo, este también es de 12.12 voltios. En el multisim, de acuerdo al color del diodo, sí cambia la tensión. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Germán. Sí, profesor. Entonces uno no puede aplicar la tensión teórica aquí. Es decir, hablábamos de un 3.7 voltios, pero entonces no se puede aplicar, ¿sí? No, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a redondear este valor. Yo voy a cambiar ese valor, por ejemplo, para el curso que tengo ahorita para los otros. No voy a decirles que la corriente es de 22 miliamperios y la tensión de 3.2, sino que toca decirles que es de 2.1, por ejemplo, la tensión. Entonces ya cuando hagamos el ejercicio con estos valores, ahora sí nos va a dar. Es por eso, no habíamos medido la tensión de los diodos. Ok. Esta es más o menos la tensión alrededor de los 20 miliamperios, ¿sí? Porque si cambiamos este valor y buscamos el valor exacto, vamos a poner 300, por ejemplo. Ahí ya se asemeja más. El valor exacto sería de 2.07, porque esto ya está más cercano al 20 miliamperios. Entonces vamos a buscar el 20 exacto. Ahí le subo o le bajo el valor a la resistencia para aumentar la corriente. ¿Qué dicen? Bajarle. Bajarle. Le baja, Listo, le ahí baja. ya quedó. Ya podemos decir que ese es 2.08. Que esto ya está muy... Entonces el valor de la tensión de estos diodos, nosotros hoy comprobamos, nosotros como investigadores, como estudiantes, llegamos a la conclusión de que esos diodos no trabajan a 3.4 como habíamos asumido. Acá porque asumimos que era esta misma, de este diodo azul, de este software. Mire, acá hay uno, por ejemplo, el verde trabaja a 2.13, este software. Entonces podríamos, si nosotros estuviéramos estudiando de pronto en la universidad en una facultad más rígida, más estricta, podríamos hacer un informe y escribir esto, es decir, por medio de los experimentos físicos que hicimos, llegamos a la conclusión de que esos diodos trabajan a una tensión nominal de 2.08 voltios. Esa es la idea de uno hacer estos montajes, de sacar esas conclusiones. Cuando uno está estudiando una maestría también, hace estas cosas y saca esas conclusiones y presenta eso en el informe. Entonces acá, por ejemplo, hoy no perdimos el tiempo, sino llegamos a sacar esas conclusiones y practicamos las conexiones, practicamos la lectura del multímetro, acá los colores de los diodos. Entonces hicimos muchas cosas hoy, para mí muy fructíferas. Espero que para ustedes también haya sido muy gratificante. Esto va a quedar grabado, les voy a subir esto al canal. Cualquier duda que tengan, entonces la vamos revisando. Listo, creo que ya todos quedamos bien con eso, o alguien quedó muy perdido. O sea, la idea es que no quedemos tan en el limbo ahí, sino que
que si hay dudas que no sean tan graves. Listo, vamos a dejar de compartir y entonces voy a llamar listas rápidamente. No los voy a demorar mucho ahí preguntándoles. De pronto alguien que sí de verdad tenga una duda ahí para que me pregunte rápidamente. Voy a dejar de compartir. Y vamos a llamar listas rápidamente. Laura Fajardo creo que nunca ha venido. Luna Caterín, Acá estoy. ¿cómo te fue, Luna? Bien, sí, señor, bastante bien. Listo. María del Carmen. María del Carmen no volvió. María Fernanda, Aquí, profe. ¿cómo te fue, María Fernanda? Bien, estuvo muy chévere. Listo, entonces la idea es que traten de hacer lo mismo y vamos ahí practicando y vamos aclarando dudas. Sí, señor. ¿Te quedó claro más o menos porque en cualquier lado es indiferente dónde poner la resistencia? Sí, sí, señor. Listo. Mary Viviana, Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué pena ¿cómo te fue? contigo. No pude ingresar a las 4, tuve una situación personal. Sí, Entonces ingresé a la segunda parte, pues mi compromiso es revisar el video, profe, y cualquier cosa. Yo te molestaría en los espacios fuera de la clase. Muchas ok, gracias. listo. Listo, esa es la idea del grupo. Sergio David, Presente. uy, yo desde donde arranqué, perdón porque es que arranqué mal esto, Sí. re mal, sí, es que no me había dado cuenta acá. Voy a empezar otra vez, ya, perdón, Sergio, voy a empezar desde arriba. Arley Giovanni vino, Presente, profe. ¿cómo le fue con esto, Arley? Todo claro. Un poco enredado lo del voltaje, pero todo claro. Listo. Cualquier cosa me avisa, Arley. David Alexander, Sí, acá estoy, profe. ¿cómo le fue, David? Dígame que bien. Bien, bien. Recordando. Listo. Esto no lo podemos dejar ahí. Vi la clase y ya no hago nada. Toca verlo y dedicarle otra horita más, media horita más, ir a cacharrearle, que nos duela un poquito la cabeza con esto. Duclay, Duclay vino. Eduard Javier, Hola, profe. ¿cómo le fue, Eduard? Bien, profe, ahí toca sí hacer harta práctica para uno entender bien, pero sí, ahí lo que hemos hecho se le ha entendido. Si por ejemplo se acabara hoy el curso, ya tendríamos prácticamente que toda la idea de lo que es la electricidad. Con la ley de Ohm y con los conceptos que hemos visto, es suficiente para que usted pueda hacer cualquier montaje en su casa o un montaje electrónico, lo que sea. Entonces, por eso les recalco que practiquen esto porque esto es muy productivo para posteriores montajes que vayamos a hacer. Edwin David, Eufrank, Presente, profe. ¿cómo le fue, Eufrank? Bien, bien, bien. Llegué por rato porque eso estaba viajando, pero Listo, no, sí se entendió la clase. De todos modos, yo cualquier cosa miro el video y hago el montaje. listo, voy a tratar de subirle esto lo más pronto posible para que no se atrasen tanto y para que lo revisen. Es que está un poquito ocupado, entonces voy a pasarles la grabación de hoy y la de la vez pasada. Germán Tovar, Sí, presente, bien todo, profe, todo bien. Esperando listo, gracias, las Germán. grabaciones anteriores. Gracias. Listo, gracias a usted. Javier Camilo Bermúdez, Bien, profe, buenas. Estoy un ¿cómo le poco fue, atrasado Javier? con los trabajos, pero bueno, ya voy a ponerme al día, profe. Listo. Jonathan David, Presente, profe. ¿cómo le fue con eso, Jonathan? Profe, qué pena. Lo que pasa es que esta semana he estado bastante ocupadito en el trabajo y he visto por pedacitos la clase. Entonces, ahora el fin de semana me pongo al día nuevamente con los videos y Listo. esa cuestión. Bueno, listo, listo. Me avisa ahí por el WhatsApp. Sí, claro, profe. Tranquilo. Listo. José Jairo, Aquí, profe, ¿cómo les fue, José? me toca cacharrear un poquito en el programa, pero
hasta donde estoy, entendí bastante la clase. Listo, O bien. sea, que todo es de práctica. Listo, me avisa cualquier novedad. Keiber, Presente, profe. ¿cómo le fue, Keiber? No, muy bien, gracias a Dios, excelente. Listo, cualquier duda ahí en las conexiones o cualquier cosa de la presentación me avisa. Gracias, sí. Ahora sí, Sergio David. Presente de nuevo. ¿Cómo le fue, Sergio? Pues muy confundido, pero pues cuando vea los videos creo que entenderé mejor. ¿Confundido en qué parte? Es que cuando empezaste con el primer ejercicio de los diodos, que los pusiste en serie, que la resistencia iba después, no entendí dónde salió la corriente. Entonces como que no, o sea, no entendía por qué esos valores. Ok, como vamos a seguir haciendo más ejercicios de este tipo, ahí vamos despejando dudas. Ok. Trate de hacer lo que hicimos, los dos que están ahí en la presentación y los revisamos la próxima clase, ¿listo? Las Listo. presentaciones sí se las voy a subir ahorita para que de una vez las revisen. ¿Y vas a subir de una vez la tarea? No, todavía no porque no la he diseñado bien, no la he formulado bien, entonces no, todavía no se las voy a subir, pero es algo muy parecido a esto. Listo. Gracias. Listo, Sergio. Chao. Entonces, gracias por la participación y por las Listo. preguntas. Listo, dale. Chao. Hasta luego. Yulimar, Presente. ¿cómo te fue, Yulimar? Ay, profe, un poco también confundida, es que no entiendo muy bien. Solamente, o sea, la idea es cacharrear, pero el problema es que yo tampoco lo he hecho. Es que ese es el problema, si no trabajamos, si no hacemos los ejercicios, entonces como el curso es secuencial, vamos a ir avanzando de nivel. Entonces si nos quedamos en un nivel, pues ya el siguiente se nos va a hacer más complicado y el siguiente pues mucho más. Sí, claro, así Entonces vamos a seguir haciendo esto, ¿cierto? Estos ejercicios. ¿Cuál es mi recomendación? Ahorita te voy a subir la presentación y si tienes tiempo, si tienes de pronto la disposición, entonces lo vas a repetir, lo vas a tratar de hacer nuevamente. Y ahí cuando uno está cacharreándole, ahí le van surgiendo dudas y le van surgiendo a uno, uno también puede sacar sus conclusiones. Lo que estábamos hablando ahorita de las conclusiones. Entonces, ya si definitivamente no puedes hacer nada, escribes ahí por el grupo y si yo estoy pues desocupado, yo te voy orientando, ¿listo? listo, profe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, gracias a todos por la asistencia y nos vemos Sí, María Mercedes. Hola, profe, no me llamaste. Ay, María Mercedes, perdón. Tú asististe hoy a la clase, ¿cierto? A toda Señor. a la primera y a la segunda, ¿sí? Sí. Walter tampoco lo llamé. Ay, Walter, perdón. No, señor. Listo. ¿Cómo te fue entonces, María Mercedes? Pues ya con lo que habías dicho el lunes, pues ya entendí mejor lo que estabas comentando. Ahorita que ya algo perdida fue en lo último para poder encontrar el valor de la resistencia si era de la resistencia. Entonces ahí me perdí un poquito, pero pues igual tendrá que mirar bien el programa. Solamente que yo, bueno, hasta ayer vi y pues yo quería hacer el montaje, lo que se había hecho el lunes, pero no vi que estaba montado eso en el Classroom. Entonces no sé si... Ok, listo, voy a subirles hoy eso para que ustedes lo puedan mirar. Sí, por favor. Y le puedan cacharrear. Sí, y pues ya como está ahí la explicación de los cálculos también para repasarlo. Porque es que no tenía una guía y realmente pues no sé bien cómo buscarlo para algo que me dé información que de verdad sí sea certera y no tal vez que me confunda más. Listo, no. Entonces, pon cuidado lo que vamos a hacer. Yo te voy a subir ahorita esto al Classroom, la presentación de hoy y la de la clase pasada. Vas a tratar de hacer ese mismo montaje. Y si definitivamente no puedes, me escribes ahí por el grupo y yo te ayudo a hacer eso, ¿listo? Listo, sí, señor. Dale, gracias. Walter, listo, con gusto, que estés bien. Walter. Bien, sí, señor. ¿Seguro, Walter?
¿Ninguna duda? No, yo creo que con la tarea me surgen dudas, así fue la vez pasada. Ah, listo. ¿Y con esto cómo le fue más o menos? Pues bien, pues toca es practicar. Sí, es que si dejamos esto ahí, solamente asistimos a clase y no hacemos la práctica, entonces es complicado. Entonces cualquier duda que tenga me escribe y si estoy desocupado, yo le explico nuevamente esto, ¿listo? Bueno, sí, señor, gracias. Hasta luego. Listo, Walter. Entonces estamos hablando, nos vemos el viernes y que tengan un feliz resto de día. Gracias.